gracias por la fiel sintonía a través de tu Más Televisión. Para mí, pues un placer poder acompañarles, Josnelly Bueno Dorangi del Rosario. Y por aquí estamos para poder compartir esas informaciones y estas cosas que traemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Sobre todo, claro, todos los miércoles tenemos nuestra frase y la frase de hoy dice de la siguiente manera: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Ay. Proverbios 21:19. Aplatanado. Ay, señores, debemos ser sabias. Dice por ahí que la mujer sabia edifica. Y muchas veces, por más cosas que una persona pueda hacer, el tema de la tranquilidad, de la paz mental, eso definitivamente vale mucho en un hogar. Sobre todo que cuando nuestros esposos o hasta nuestros padres lleguen a casa, sientan que están en el hogar seguro. Claro que sí, eso es un tema, señores. Muchas veces un matrimonio, una relación de amistad o una relación de parejas, cualquier tipo de relación en este ámbito se puede ver derrumbada por el tema de la ira, por el tema de no saber cómo decir las cosas, y yo creo que es necesario que podamos trabajar ese tema que a nivel del Ministerio de Educación también pues se procura, el tema de, bueno, se le dice dominio propio en términos de Biblia, ¿verdad? Pero también el hecho de ser sabios, el hecho de poder manejar nuestras emociones, como se le diría en la normalidad, en el ardor popular, ¿verdad? Pues es bastante importante que podamos tener esta forma, esta manera de poder bendecir a otros por medio de nuestra actitud y nuestra forma de ser. Claro, y reconocer que cuando tenemos algún inconveniente, poder contar con nuestras personas cercanas, claro, y también si ya llegamos a un punto que necesitamos ayuda de profesionales, vamos a buscarle. Claro que sí. Bueno, de esa manera vamos a dejar esa frasecita por aquí, pero vamos a pasar a una pausa y luego regresamos con nuestra invitada del día de hoy. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de los hábitos saludables para nuestra felicidad y éxito. Mantener hábitos saludables no solamente beneficia a nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y emociones. Cuando nos alimentamos de manera balanceada, hacemos ejercicio regularmente y cuidamos nuestra salud mental, estamos creando las bases para una vida plena y exitosa. Los hábitos saludables nos proporcionan energía, claridad mental y bienestar emocional, lo que a su vez nos permite enfrentar los desafíos diarios con optimismo y determinación. Además, los hábitos saludables nos ayudan a prevenir enfermedades y a mantenernos en forma física, lo cual es fundamental para disfrutar de una vida plena. Cuando nos sentimos bien físicamente, somos capaces de alcanzar nuestras metas y perseguir nuestros sueños. Por eso, los invito a cuidar sus hábitos diarios, alimentarse de manera balanceada, hacer ejercicio regularmente y a dedicar tiempo a su bienestar mental. Verán cómo estos pequeños cambios tienen un impacto enorme en su felicidad y éxito. Recuerden que el autocuidado es una inversión en nuestro futuro. Cuidemos nuestro cuerpo, mente y emociones para ser felices y exitosos. Bueno, estamos de regreso en nuestro aperitivo, nuestra entrevista central del día de hoy, y nos acompaña Evelyn Ramos. Ella es escritora y estaremos hablando acerca de fábulas e imaginación, conversando con una escritora infantil. Bienvenida, ¿cómo está? Un placer para mí, Josnelly, estar contigo, ya que disfruté de tu programa de radio y ahora estoy aquí. Excelente, aquí estamos. Bienvenida. Gracias. Me gustaría saber, Evelyn, porque he tenido la oportunidad de leer algunos de sus cuentos y de verdad, señores, es genial. Escribe con una forma como que atrapa mucho a la gente. Primero, preguntar cómo inicia este tema de la escritura infantil, más o menos por qué se inspiró. Bueno, yo soy licenciada en educación inicial y desde muy joven trabajé con niños de 0 a 6 años y de ahí nace esa sensibilidad. Aunque antes de yo estudiar pedagogía, siempre me gustaron mucho los niños y siempre estaba inmersa en ese mundo de la literatura infantil. Pero ya más se afianza cuando estoy con los chiquitos y de ahí viene todo esto de la ternura, esa pasión por los temas que entraña la niñez. Pero ¿en qué momento usted dijo, yo tengo que lanzar este libro? Inicio con
el tema de la escritura infantil o cuál fue su primer libro. Bueno, esas dos preguntas. Bueno, mi primer libro fue Al filo del vuelo, un libro de poemas, pero mi primer libro infantil fue El país de los dulces. Entonces, este cuento hace muchísimos años que yo se lo conté a mis alumnos. Yo trabajaba en un colegio y esos cuentos, yo me inventaba muchos cuentos y estaban ahí archivados. Ya después que dejé el oficio de ser maestra, entonces pasaron los años, un día lo publiqué en Facebook el cuento y en el año 2023 a César Sánchez Veras, que es uno de los mejores escritores de este país, yo le dije, bueno, yo quiero saber si este cuento tiene las condiciones para yo lanzarlo al mercado. Y él me dijo que lamentaba no haberlo escrito ahora. Entonces, eso fue como la apertura, claro, una validación. La validación, y entonces ahí ya sí me lancé, busqué el ilustrador y busqué la editora, y entonces ahí ya sale esta aventura maravillosa. Tengo 2 años con el asunto de la literatura infantil y ya vamos por 3 libros. Wow. Y mira que son unos libros maravillosos, tienen una portada de verdad que Sí. exquisita y que dan desde la primera vista deseo de leerle. Pero una preguntita, ¿en qué género literario usted se basa a la hora de escribir los libros? Bueno, mi género literario preferido es la poesía, o sea que nunca me voy a desligar de ahí. Y trato también de que los libros infantiles tengan esa voz poética, pero principalmente es la poesía. O sea, es el género que me envuelve, que me enamora más. Ok. Wow. No quiero dejar pasar, porque habías comentado, Evelyn, que tu primer libro fue El país de los dulces. Tiene una trama también bastante interesante. La Reina Sal, ¿quién es? ¿Es inspirada en alguien? ¿Es quién? Bueno, La Reina Sal, yo quise que mi libro fuera, yo soy muy creativa, entonces al ilustrador yo le dije, yo quiero que tú me hagas, mi libro tiene 2 reinas, la Reina Azúcar y la Reina Sal. Sí. Entonces, yo le dije, yo quiero que tú me hagas esos 2 personajes tipo Barbie. Él no me entendió lo que era tipo Barbie, a pesar de que le mandé imágenes de Barbie. Entonces le dije, bueno, si tú no sabes lo que es Barbie, entonces tú me vas a hacer eso similar a Tinkerbell, que es una especie de hada, campanita, como tú quieras. Entonces le dije, tú alguna vez leíste a Peter Pan, pero al final le dije, tú como que no sabes lo que es la belleza. Entonces dije, bueno, mejor. Entonces le pedí permiso a mi hermana para que la Reina Sal se pareciera a ella y a una amiga mía. Okay. Ella tiene 2 hijas que son como mis sobrinas, ahijadas. Entonces, una, yo le dije, yo quiero que tú seas la Reina Azúcar. Entonces, pues ya nos fuimos con el trabajo de las fotos, y entonces él me hizo ya la caricatura de mi sobrina, Odette, y de mi ahijada Mayrelis. Y entonces ahí surgió, para que fuera original y que ya no se tuviera que parecer a ninguna Barbie, que ya fuera algo como auténtico. Sí, claro. Entonces está inspirada en ellas 2. Porque la hija mía y yo tuvimos un debate. Ella decía, mami, la Reina Sal se parece a Evelyn. Mami, la Reina... no sé, vamos a ver. Pues acertó, ¿verdad? Porque fue una caricatura de mi sobrina. Mira qué Excelente, linda, qué buena. Escuchándole hablar e incluso de esta experiencia con la Reina Sal, la Reina Azúcar, ¿de casualidad ha tenido alguna anécdota que le ha impactado con algún niño que ha leído sus historias? Bueno, sí, para mí es maravilloso porque me mandan muchos videos, me dicen que le gustó el cuento, o sea, el cuento del País de los Dulces fue como muy mágico. Y yo busqué que no hubiera ninguna Reina Azúcar ni ninguna Reina Sal. Hay cuentos que tienen dulces, pero nunca uno que fuera el País de los Dulces. Entonces ellos se identifican mucho
porque el cuento trata mucho de la resiliencia, del trabajo en equipo, de cómo un reino, cuando se une, se puede salvar. Entonces, es muy mágico el tema y los atrapa mucho a los chiquitos. Excelente, qué interesante. Sí, bastante. Noto que en alguno de esos libros, no voy a decir cuál, no voy a decir cuál, hay elementos dominicanos. Si nos pudiera explicar primero, Odette y las mariquitas de papel, señores, este libro es muy, muy bueno, me gustó bastante. Y me gustaría que pueda expresarnos primero cómo nace este libro, en qué se inspiró. Ahí le voy a hacer muchas preguntas. ¿En qué se inspiró? ¿Cómo nace? También, ¿qué elementos dominicanos podemos encontrar en el mismo? Bueno, después del País de los Dulces, ya era un compromiso seguir, porque me gustó, por la apertura, porque era un libro que yo lo tenía en la mano y la gente me lo quería quitar. O sea, porque lo hice con tanto amor. Entonces surgió mi segundo libro, 1, 2, 3 lindas poesías para ti, que era un libro que también tenía guardado, porque hace varios años yo era encargada de educación de las estancias del Seguro Social, que ya esa institución se desvinculó, y entonces las estancias del Seguro Social pasaron a formar parte del Instituto Dominicano de Atención a la Primera Infancia, INAIPI. Entonces ya hice un segundo libro que lo tenía ahí guardado, y se lo dediqué al Ministerio de Educación, al INAIPI y a la estancia infantil de la UAS. Entonces, ya yo soy muy inquieta y siempre tengo un nuevo libro ahí, que solamente me falta imprimirlo. Y ya entonces, en mí nace un libro que fuera como muy autóctono, como muy nuestro. Y entonces comienzo a leer libros de escritores de literatura infantil del país que siempre tienen algún elemento de un juego, qué sé yo, o de algún refrán, de algún dicho popular. Y yo decía, bueno, pero es que yo tengo que escribir un cuento que nadie lo haya escrito. Entonces buscaba y buscaba en mi niñez y en la niñez de muchos niños, y le preguntaba, le hacía entrevistas a niños. Y no daba, yo quería que fuera como algo como impactante y que yo fuera la única que hubiese escrito. Entonces me puse a pensar en algo, en un juego. Entonces yo dije, bueno, ¿qué juego? Y dije, bingo, como dicen los dominicanos, ¿verdad? O voilà, como dicen los franceses. Y dije, bueno, pero yo me acuerdo que yo jugaba a recortar mariquitas de papel. Ay, sí. Y que eran como las Barbie de las décadas de los 80, principios de los 90. Y entonces me acordé cómo uno recortaba, teníamos esas muñecas guardadas en una caja que se adornaba de zapatos o de galletas danesa. Y era, después que se hacían las tareas en ese tiempo, la aventura era tú cambiar tus mariquitas, recortarlas y compartir con las amiguitas y guardarlas como un tesoro en esa caja que se guardaba con lazos. Y entonces dije, bueno, pero no basta solamente las mariquitas, ¿verdad? Entonces dije, bueno, mi sobrina, que la amo, que es una niña maravillosa, yo dije, bueno, Odette va a ser la protagonista. Y ya me busqué un ilustrador que sí. Y también mis 2 ahijadas son protagonistas del cuento. Y dije, bueno, pero este cuento, a pesar de que va a tener algo muy nuestro, dominicano, una tradición, entonces yo debo también de darle otros matices también muy autóctonos nuestros. Entonces le imprimí ahí el carnaval, el perico rispiao, el pan de batata, unos vestidos, el sancocho, unos vestidos. Los vestidos típicos, sí. De arroz con coco que las niñas teníamos en ese tiempo de la década de los 80, 90, principio de los 2000. Esas medias de lacitos. Ay. Y entonces como que ya le imprimí eso. Menciono también las morocotas, que hace muchos años hay muchas historias de esas monedas de oro que guardaban, ¿verdad? Y que todavía están enterradas en algunos campos. Y están el vestuario de
que usamos aquí en República Dominicana. Menciono ahí esos vestuarios como lo de los Diablos Cajuelos, de la muerte en Jipe y eso. Entonces, por ahí va el asunto con Odette y las mariquitas de papel, y de verdad que le ha gustado mucho a la gente, a las niñas, porque también tienen la oportunidad de que sus madres que vivieron esa tradición y sus abuelas puedan contarle y se pueda revivir un poco esa época. 2 por 1. Sí, tú sabes, Josneli, que cuando comenzamos a hojear el libro, me remonté realmente a cuando nosotros, ¿tú te recuerdas? Dilo, tu edad. No, a mí no me incluyas. Di tu edad. Lo leí en el libro, lo leí. Usted. Lo leí por ahí. Pero déjame decirte que al frente de donde yo vivo hay una niña que tiene 7 años y yo siempre pregunto cuando voy y cuento el cuento en alguna escuela que me invita o en algún lugar. Y esa niña, ella recorta mariquitas porque en algún sitio en Jarabacoa su mamá le compra, o sea, y mi hija, yo no me acordaba, mi hija tiene 23 años, pero yo le dije, alguna vez yo te compré mariquitas, entonces sí. Y las ahijadas de mi amiga, que están ahí en el cuento, ellas son más jóvenes que mi hija y sí jugaron con mariquitas. Sí, o sea, sí. que todavía hay una esperanza Sí, de se que la puede. tradición no se pierda. Y yo busco eso, porque es bueno rescatar y tener esa documentación histórica para que quede ahí en la memoria de nuestro pueblo. No, y hoy en día está tanto el tema de los aparatos electrónicos y el tema del niño recortar, de verificar las rayas, todo cómo va, también cumple una Sí. función que quizás no siempre lo tomamos en cuenta, pero siempre es bueno que el niño pueda tener eso manual, qué hacer para que de esta manera desarrolle otras habilidades. Claro, tú sabes. Bueno, y como tú dices eso, como yo soy maestra, siempre, aunque se dice que el cuento, yo busco, como quiera, nosotros los que somos maestros, siempre buscamos esa intención pedagógica, que está como bien escondida, porque ahí ya los niños pueden desarrollar la destreza motora fina recortando, pero también es un cuento divertido Sí. y es un cuento que también está en el marco de las vacaciones, porque Odette está de vacaciones y las mariquitas de papel están de vacaciones. O sea que ahí hay un mundo de imaginación y de aprendizaje en conjunto. Doy fe y testimonio. Doy fe y testimonio. Tú sabes que el libro, e incluso aparte de sus ilustraciones y todo eso, sabemos que los niños aprenden jugando. Y qué mejor manera que tomar un libro que podamos leer y así también hacerlo interactivo, comenzar a recortar. Y también nosotros como mamis, como usted decía, remontarnos Claro. a Sí. ese tiempo que no fue muy lejano. No, realmente No, eso fue ahorita. Evelyn, ¿usted considera que el tema de los elementos dominicanos en los libros de nuestra República Dominicana, valga la repetición, está muy latente o hace falta un poco más que se puedan incluir en la literatura infantil y también la de adultos? Bueno, yo he leído varios cuentos de los principales escritores de literatura infantil de aquí y de verdad que recrean elementos, pero creo que sí, que hace falta más porque realmente no damos abasto. Esto es un país que ya casi vamos por 11 millones y algo de personas, si tengo, ¿verdad?, las cifras, pero creo que sí. Entonces, gracias a Dios que ahora viene la Feria del Libro en su versión número 26. Entonces, está dedicada a la literatura infantil. Entonces, eso nos agrada mucho a los escritores porque estamos avanzando. Hay como un repunte, hay una intención de que los niños valoren la literatura infantil, porque debemos comenzar con ellos así en esa edad temprana, porque esa va a ser la zapata, para que los niños puedan aprender, puedan saber, puedan diferenciar y puedan valorar lo que es el mundo en su extensión cultural. Entonces yo pienso que la base y que nosotros los escritores tengamos, ¿verdad?, en nuestros libros
la cultura nuestra propia, sobre todo. Sí. 100%. Evelyn, a la hora de inspirarte, tú habías comentado anteriormente que este tema de la escritura de niños inició con los cuentos que tú le hacías a los niños. Pero ¿qué otra cosa te inspira? Por ejemplo, tú ves algo y dices, no, yo tengo que hacer un cuento de esto. O te acuerdas de algo, ¿cómo surge la inspiración? ¿Qué te motiva o cómo se te hace más fácil? Bueno, ahí como te dije en Odette, me inspiró qué legado yo puedo dejar en mi país de un juego. Y ya está ahí. Y que fui yo la primera. Sí. Ojalá que otros se inspiren en otros cuentos de mariquitas de papel. Pero que también me inspira. Tengo un cuento aquí en mi mente de un personaje que yo sé que va a ser un cuento maravilloso, de un personaje nuestro dominicano. Y tengo el cuento ahí. Ay. La que emocionada. ustedes, estoy totalmente Ay. emocionada. Entonces, voy a en esta semana tener una entrevista con la persona que creó a este personaje para pedirle permiso porque es un tema delicado. Pero va a ser un cuento maravilloso y tu hija y la hija tuya lo van a disfrutar bastante. Excelente. Entonces ya tengo esa inspiración, ¿verdad? Que todavía no lo puedo contar porque tengo que pedir el permiso Sí, para... pero va a ser de un personaje maravilloso que también ustedes disfrutaron como lo disfruté yo. Porque ya eso sí está en la década. Pero qué otra cosa, yo tengo una amiga que es escritora de Ecuador, una de las mejores escritoras para mí del mundo. Y ella tuvo un accidente. Y como ella me contó, ella es una persona tan dulce, ella me contó ese accidente y cómo eso fue un accidente que tardó en recuperarse. Entonces ya hay un cuento maravilloso, el cuento está hecho, solamente falta imprimirlo, que ustedes también lo van a disfrutar. Esa es otra cosa que me inspiró y es un cuento sobre la resiliencia, que también ustedes van a ser las primeras en disfrutar cuando yo lo imprima, si Dios quiere el año que viene. También tengo otro libro sobre la patria, me inspira mucho, y ya este libro es infanto-juvenil, se llama Voces de mi Patria, que si Dios quiere también va a estar el año que viene, en enero, para el mes de la patria, sobre nuestros patricios, sobre nuestros héroes nacionales, como Salomé Ureña, ahí va a estar Mamá Tingó, Eugenio María de Hostos, que aunque no fue dominicano, pero fue el padre de la educación dominicana, los padres de la patria, nuestro querido Luperón. Entonces es un libro con poemas a nuestra patria y a esos héroes y a esos maestros de nuestra patria. Entonces es un libro bien interesante y que también va a ser una documentación porque no hay tanto material para nuestra población infanto-juvenil. Entonces va a ser un documento histórico que también se va a quedar ahí. Y eso es como escritora lo que yo siempre voy a buscar cuando lance un libro. Excelente. Tú sabes que escuchándola se ve como tan chulo y que estas historias inspiradoras y sobre todo que pueda ser para niños, porque los niños, aparte de que su inspiración es los niños para que se diviertan y que así los padres puedan remontarse, así como usted hay muchas personas con este sueño de escribir para niños. ¿Qué consejos usted le daría a estas personas que quieren escribir, pero todavía no han dado ese pasito, ese empujoncito? Bueno, mi consejo es que lean, porque antes de yo ser escritora, yo leí. O sea, y principalmente los niños deben de leerse a todos esos escritores clásicos que nos antecedían, ya sea los hermanos Grimm, ya sea Carol Lewis con Alicia en el País de las Maravillas, Hans Christian Andersen, que lean a los clásicos, pero también que lean a los escritores contemporáneos, que lean, que investiguen, y después que ya tú lees, que tú tienes ese acervo, que tú comiences a escribir, porque siempre hay historias, siempre hay algo, tú dices, no, pero que ya lo escribieron todo. No lo han escrito todo. O lo pudieron haber escrito todo, pero tú le vas a dar otra connotación. Tú puedes
tener otra historia. Excelente. Entonces es bueno, la base está en leer y en tú plasmar lo que tú quieras, porque tú vas a tener vivencias propias o vivencias de otro, o vas a tener una inspiración de una paloma, de un animal que tú quieras, de una prima que tú quieras, de una amiga, o sea, siempre hay algo en que tú inspirarte y en que tú crear una historia maravillosa y que pueda ser una documentación que esté ahí para que la disfrute tu país y el mundo, porque mira, yo he puesto a circular estos libros en otros países y les ha agradado tanto como a los niños de aquí. Ay, esto se va bastante rápido. Evelyn, redes sociales, ¿cómo la gente puede contactarte? Bueno, yo estoy en todas mis redes como Evelyn Ramos Miranda, en Instagram, en Facebook. Ok, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por a ustedes acompañarnos. también, gracias por la sintonía a través de Dumas Televisión. Será hasta la próxima. Bye, bye.